Iniciamos, jóvenes, con el apartado de lo que es el tema para esta semana, que es básicamente una extensión de lo que hemos visto. Recordarán ustedes que habíamos visualizado en las primeras clases de la semana que acaba de pasar, que tuvimos ya los primeros acercamientos a lo que era la asignatura. Estuvimos viendo los conceptos básicos de lo que eran los elementos del interés simple, las distintas variables que se involucran, y estuvimos realizando una serie de ejemplos, de los cuales me gusta denotar aquellos que tenían que ver más que todo con interpretaciones, es decir, no tanto el saber utilizar la fórmula, sino el interpretar el dato que se obtenía. Porque como ustedes ya lo habrán percibido, ya habrán revisado el material y los recursos complementarios, el detalle de la matemática financiera no solo es leer el problema, sino que habíamos dicho que hay que leer, después de leer debemos interpretar, y después de interpretar tenemos que sacar los datos. Y sobre esa base, pues hacemos ya nuestros respectivos análisis, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tomando eso como referencia, ahora damos un pequeño salto en términos de la dinámica de cálculo y ahora vamos a recurrir ya a un medio muy usado, muy común, bastante eficiente, por cierto, en las aplicaciones, que es el uso de Excel. Sin embargo, recordar de que, así como se nos ha dicho en otras ocasiones, en todo sistema hay ingreso de datos, procesamiento de datos y resultados, ¿verdad? Que resulta en información. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, la herramienta es una poderosa arma para poder trabajar correctamente los cálculos de lo que estamos haciendo, tenemos el pequeño detalle que si no ingresamos correctamente los datos, los resultados obtenidos no serán favorables, ¿verdad? Si yo alimento con datos equivocados un sistema, que en este caso es el medio con el que trabajamos, la aplicación de Excel, por muy eficiente que sea la aplicación, el resultado va a ser adverso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso enfatizo, ¿verdad? Leer el problema, interpretar el problema y sacar los datos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el objetivo de esta jornada es que nos familiaricemos con el uso de Excel para el cálculo de operaciones de interés simple. Excel es un importante aliado en casi todas las áreas y esta disciplina pues no es la excepción. Y podrán ver ustedes que todos los cálculos que hemos hecho mediante calculadora financiera o calculadora científica, que hemos trabajado así a pie, como dicen, ¿verdad? Pueden ser migrados a una hoja de cálculo. Las versiones actuales de Excel no poseen fórmulas específicas para interés simple, pero las fórmulas algebraicas que hemos utilizado son sencillas y es fácil trasladarla a una hoja de cálculo. Es decir, Excel no por arte de magia nos va a dar los resultados que queremos, sobre todo en el ámbito del cálculo de la matemática financiera. Hay algunas herramientas como por ejemplo el cálculo del valor actual neto, el cálculo de la TIR y otros elementos por ahí que ya están preestablecidos, pero lo que es interés simple como tal no se va a encontrar porque el algoritmo que se utiliza es tan sencillo, entre comillas, que se considera que no era necesario que formara parte de lo que era la configuración de la aplicación de Excel. Sin embargo, las fórmulas algebraicas básicas que hemos visto se pueden migrar sin ningún problema a la plataforma. Entonces, se recalca que lo que se busca en esta oportunidad, damas y caballeros, es que se resuelvan los problemas de esta semana y un par de ejemplos de la semana anterior utilizando fórmulas en Excel. Se recomienda que se realicen las operaciones de cada ejemplo para adquirir experiencia antes de la evaluación. Cuando nos referimos a evaluación, nos referimos a la actividad de la semana, que ya en su momento voy a dar todo el detalle de en qué consiste, porque hay algunos compañeros que me han estado consultando y qué bueno, porque significa que han revisado el material y han tenido necesidad de alguna orientación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad y vamos a tratar de ir trabajando despacio. Sé que ustedes ya dominan mucho algunos elementos de entornos virtuales, el uso de terminales móviles y probablemente el uso de lo que es el ordenador. Sin embargo, independientemente del nivel de experiencia que se tenga o el nivel de dominio que se tenga de las utilizaciones o bondades de los equipos informáticos, vamos a tratar de hacer lo más sencillo, lo más práctico y sobre todo lo más despacio posible
la interacción en la plataforma, en la aplicación de Excel, porque lo que se pretende es de que ustedes vayan generando esa competencia y así saber que además de requerir calculadora, lápiz, lapicero y papel, también se puede hacer a través de Excel para facilitarnos el trabajo. Vamos entonces con el primer apartado, un pequeñito ejemplo. Una persona deposita $5,000 en una cuenta de ahorros que paga 0,3% mensual. Retira su dinero luego de 2 años. Pregunta, ¿cuál es el monto acumulado? Pregunta, ¿cuánto ha generado en concepto de intereses? Esa es la lectura, ¿verdad? Entonces interpretamos. Una persona deposita 500 en una cuenta de ahorro. Esa es la transacción hecha hoy, en este momento. Significa entonces que estamos hablando de un capital. Se menciona que es en una cuenta de ahorros que paga 0,3% mensual. Es decir, es un interés que mensualmente se está aplicando a este capital. Y dice que retira el dinero luego de 2 años. El interés lo estamos verificando de manera mensual y podemos verificar en el problema, según su planteamiento, que la característica temporal viene dada en años. Entonces, años es diferente de mes. Aquí estamos interpretando, ¿verdad? El ejercicio. Entonces, sabemos que desde ya vamos a tener que hacer una pequeña conversión por ahí. Y las preguntas, en términos de lo que nos están solicitando, son dos. Uno, ¿cuál es el monto acumulado? O sea, el total, ¿verdad? Del capital más los intereses después de 2 años. Y lo segundo, ¿cuánto ha generado en concepto de intereses? Estamos hablando de intereses en dólares, ¿verdad? Que la característica es I mayúscula. Entonces, para ello, lo que hacemos es empezar a sacar los datos y nos vamos a auxiliar de la aplicación en Excel. Ampliar un poco. Ok. Y aquí podemos ver. Tenemos los datos del problema de la manera típica como los hemos sacado anteriormente en las resoluciones que hemos hecho. Tenemos capital 5,000, interés 0,3% entre 100, 0,003. Porque recordemos que en términos de cálculo, el interés se va a colocar de manera algebraica y solo para términos de respuesta es que se maneja porcentual. Y tenemos el tiempo, tenemos 2 años, pero debemos convertirlos a meses porque es la aplicación del interés. Entonces, 2 años por 12 meses, 24. Entonces, tenemos aquí las formulitas, ¿verdad? Monto igual a capital, factor de 1 más interés y tiempo. Y el interés en dólares es igual a monto menos capital. Entonces, aquí viene lo interesante, lo entretenido. Aquí nos pide que hagamos la información o presentemos la información de esta manera. Entonces, vamos por partes. Hacemos el detalle. El ejemplo 1. Y de ahí vemos el apartado de los datos. ¿Ok? Entonces, teniendo esa información, acá tenemos que ir trasladando los datos. Y nos dice que tenemos que trasladar información de lo que es capital, tasa y plazo. Nos vamos entonces a lo que es capital, tasa y plazo. Trasladamos la información. El primer dato tenemos 5,000, ¿verdad? Que es el valor del capital con el que estamos trabajando. Y tenemos la tasa, que aquí la tenemos ya convertida a forma algebraica, ¿verdad? 0,003. Y el plazo, que serían los 24 meses. El resultado de los 2 años por 12 meses en cada año. 24. Bien. Entonces, teniendo esa información, lo que vamos a hacer ahora es empezar a jugar con toda la connotación de lo que es la plataforma, lo que es el programa de Excel. Y sobre esa base, pues vamos a empezar a hacer los cálculos.
Indica entonces que si tenemos capital, tasa y plazo, ¿qué es lo que andamos buscando? Monto. Entonces, ese monto, que es lo que estamos teniendo aquí en este momento, es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Porque nos estaba pidiendo el problema, ¿cuál es el monto acumulado? ¿Verdad? En un primer momento. Entonces, vamos a ir por partes. Hagamos eso primero. Calcular el monto. Les voy a compartir la forma en la que el docente autor de contenidos recomienda que se trabaje para efectos de hacer más fácil la aplicación de lo que es los cálculos de interés simple en Excel, pero después, cuando ya hayamos hecho todos los ejemplos, vamos a hacer algunas valoraciones. Y sobre ese detalle, ya sobre esos comentarios adicionales que se hagan, ustedes tomarán la decisión si implementan este método o el que se les va a sugerir, dependiendo de cómo ustedes se sientan más cómodos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la instrucción? Dice, para facilitar el ingreso de la fórmula, vamos a asignar nombre a la variable con los datos ingresados. Para ello seleccionamos la celda con el valor de 5,000, que es el capital, y luego se selecciona fórmulas, asignar nombre. Esto va a depender, damas y caballeros, de qué versión de Excel tengan ustedes, ¿verdad? Porque hay versiones de Excel que tienen la nomenclatura de las pestañas en forma diferente. Y de hecho, incluso al hacerlo de la manera tradicional, al darle clic a la pestaña, la forma en la que vienen los distintos iconos de los elementos dentro de la pestaña también cambian. Entonces, yo lo voy a hacer en base al Office 2010, ¿verdad? Que es el que tengo acá en el ordenador, pero probablemente ustedes tengan otro tipo de nomenclatura. O bien, aquellos que trabajen con las Mac, por ejemplo, que no tienen sistema operativo Windows, sino que iOS, les modifica un poco, ¿verdad? El detalle. También se recomienda que cuando se trabaje con plataformas de software libre como Ubuntu, por ejemplo, también se tenga un poco de cuidado, porque la idea es de que la gran mayoría lo que hace es trabajar con Excel, o sea, de Microsoft Office. Sin embargo, pues están las otras alternativas que les digo, ¿verdad? El software libre y el programa de Apple, pero ahí depende de cada quien, ¿verdad? En este caso vamos a hacer la demostración con lo que es el Microsoft Excel para Office 2010. Entonces, tenemos aquí el apartado del detalle de las pestañas y dice la teoría que hay que buscar el apartado fórmulas y después asignar nombre. Entonces, nos vamos aquí a lo que es capital, ¿verdad? Lo que nos dice la teoría, seleccionamos la cifra, fórmulas, y nos vamos aquí, asignar nombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vean ustedes que tiene una forma diferente, color y todos los elementos, pero aquí la tenemos, asignar nombre. Entonces, al darle clic, nos aparece esto. Aquí en la teoría nos dice que asignemos el nombre. La ventaja es que como ya la habíamos rotulado a la par, se asume ya por defecto en el programa que lo que estamos reflejando es este término que está aquí. Entonces, tiene capital, ya como nombre en la celda, ¿verdad? Pueden ver ustedes en la celda 1, perdón, hoja 1, celda D7, D7, ¿verdad? Columna D, fila 7. Entonces solo le damos aceptar. Ya queda rotulada, ¿verdad? Después hacemos lo mismo con las demás variables. Para lo que es de plazo y tasa. Tenemos entonces tasa, asignar nombre, ya aparece por defecto. Para la celda D8, columna 8, perdón, columna D, fila 8, aceptar. Y nos vamos a plazo, hacemos la misma dinámica, plazo D9, columna D, fila 9, aceptar. ¿Ok? Ya las tenemos rotuladas. Entonces, nos pide el problema de que encontremos qué cosa, el monto. Y nos basamos en función de la forma en la que la formulita está estructurada, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a hacer es trasladar estos principios de operaciones, ya sea multiplicación, suma, etcétera, a Excel. Y para ello, habiendo rotulado las celdas, ya tenemos el detalle de que al colocarle el cursor y seleccionarlo para que forme parte de la fórmula, nos va a aparecer el nombre. Y aquí pueden ver ustedes. Monto a qué va a ser igual. Hemos dicho
que monto es igual a capital, factor de 1 más I, más el interés y el tiempo, y el resultado es el total, ¿verdad? El capital más los intereses. Por lo tanto, la misma fórmula que está aquí es la que trasladamos a Excel. ¿Qué es lo primero que va? El capital. Aquí lo tenemos. Capital. Después, ¿qué viene? Multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos. Abrimos paréntesis para respetar la nomenclatura de la fórmula, ¿verdad? Factor de 1, que es la constante que ya viene dada por defecto, más interés y tiempo, y t, que son los dos elementos que nos faltan. Interés por tiempo. Cerramos. Y si podemos ver, lo que tenemos acá reflejado es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces, al hacer la operación, nos da 5.360, que es el valor obtenido de los datos de este problema. Pueden ver ustedes que coincide la respuesta que estamos teniendo aquí, ¿verdad? Significa entonces que la respuesta a la primera pregunta de cuánto es el monto obtenido, la respuesta sería el monto obtenido por un capital de $5,000 al 0,3% mensual durante 2 años es 5.360. Esa es la respuesta, ¿verdad? Recordar que aquí, como estamos en términos de cálculos, va colocado así, pero en términos de respuesta hay que colocar el signo de dólar, ¿verdad? Tiene que ver con el apartado de la nomenclatura que utilizamos para la moneda. Entonces, en este caso tendríamos la primera respuesta, ¿verdad? Respuesta 1, que sería 5.360, es el monto. Ahora, también nos estaba preguntando el ejercicio, recordarán ustedes un poquito más arriba, ¿cuánto ha generado en concepto de intereses? Y tenemos entonces que aquí tenemos el interés va a ser igual a el monto menos el capital original. Por lo tanto, el interés, recordando, ¿verdad? Que tasa de interés es una y el interés es otro. La tasa va en elemento porcentual para respuesta, algebraico para procedimiento, y el interés va en dólares. Entonces, ¿cómo obtenemos el interés? Nos dice que es igual a monto menos capital. Entonces, el monto que tenemos es 5.360, primera variable. Y el segundo, el capital, tenemos 5,000. Por lo tanto, el interés va a ser igual a lo que es el monto menos el capital, 360. Sería entonces la respuesta 2. Y con eso estaríamos dándole solución a lo que nos está pidiendo el primer ejercicio. El primer problemita resuelto, ¿verdad? Con dos cálculos, con dos formas bien sencillas de trabajar, considerando primero lo que es la aplicación de la fórmula como tal, que es la que manejamos aquí, la fórmula, y segundo, el apartado de lo que es el interés, que es básicamente una resta, ¿verdad? Entre dos cantidades, que lo tenemos acá. Y tendríamos ya resuelto el primer ejemplo. ¿Dudas o inquietudes, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros, o queda todo claro? Todo claro. Ok, muy bien. Gracias, Hitel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sé que por la hora y por el día pues es un poquito complicado, ¿verdad? Porque la verdad, algunos quisieran estar descansando. No los culpo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Pero debemos darle cumplimiento a lo que estamos manejando y recuerden ustedes que es mi responsabilidad manejar la interacción con ustedes y además
ver el detalle de las asistencias, ¿verdad? Porque necesitamos manejar siempre al principio, intermedio y al final. Entonces, me gustaría que hubiera alguna opinión más. Si todo está claro, por favor. Sí, Lee, todo claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Claro. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos ahora. Este era para efectos de calcular monto, ¿verdad? Aquí vimos cómo se asignaban los nombres y todo. Llegamos hasta este punto. Aquí en el material no aparece el cálculo de interés, pero debemos hacerlo, ¿verdad? Para efectos de tener el detalle. Vamos a un segundo ejemplo. Para ello, vamos a irnos a otra hoja. Y después les voy a explicar el por qué. No vamos a seguir trabajando con esta, sino que con esta otra. Ejemplo 2. Un individuo pagó 5.450 para cancelar una deuda que contrajo 6 meses antes. Dicho valor incluyó intereses calculados al 18% anual. ¿Cuál fue el importe de la deuda? Esa es la lectura. Ahora interpretemos. Un individuo pagó 5.450 para cancelar una deuda que contrajo 6 meses antes. Es decir, que hace 6 meses se hizo una operación financiera que dio como resultado que hoy se hiciera este pago. Entonces, con este pago yo estoy extinguiendo un compromiso. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta acá? Un monto. Ya no es un capital, ¿verdad? Sino que es un monto. También menciona que el valor de los intereses que llevaba esa transacción era del 18% anual. ¿Ok? Ese es el cargo de intereses que se aplicó a esa transacción. Pero si se percatan, siguiendo con nuestro análisis, 18% es anual y la deuda se contrajo hace 6 meses. Entonces, año y meses no coinciden. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una pequeña conversión. ¿Y cuál es? El hecho de que el apartado del tiempo, dividiendo 6 meses entre los 12, ¿verdad? Que trae un año, 0.5 años. Ahora sí, interés anual, periodo anual. 18%, 0.5 años, ¿verdad? Con la conversión de las unidades para que sean similares. Y aquí tenemos la formulita, ¿verdad? Donde tenemos el apartado de que capital es igual a monto entre factor de 1 más y t. Ahora, teniendo eso, vamos con el mismo esquema de trabajo anterior. Aclarando que en este problema se calculará valor actual, es decir, capital. Repetimos el procedimiento del ejemplo 1 para crear celdas con datos conocidos y asignar nombres a monto, tasa y plazo. Entonces vamos acá, libro 2, y empezamos a construir, ¿verdad? Ejemplo 2. Aquí vemos los datos. Y tenemos capital, que es lo que andamos buscando. Y tenemos tasa, plazo y monto. Ok. Vamos entonces. Rotulemos, como ya lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Asignamos nombre, tasa, ya viene por defecto. Plazo y monto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide que encontremos? El capital. ¿Cuál es la tasa de interés asociada al problema? Base a los datos que teníamos. 0.18. El plazo lo habíamos trasladado de meses a años, ¿verdad? Que es 0.5. Que es igual a como que tengamos 6 meses entre 12. Y pueden ver ustedes, bueno, aquí aparece como que formato fecha, ¿verdad? Porque la Excel lo presenta así de esa manera, 6 entre 12. Pero si hiciéramos el cálculo directamente, permítanme le daré ingreso al compañero. ¿Ok? Decíamos que si lo hacemos directamente, acá,
Pueden ver ustedes que si esto fuera igual a tener 6 entre 12, ¿verdad? 6 meses es el apartado del problema entre los 12 meses que tiene un año. Igual, aparece en formato de fecha, pero es 0,5, ¿verdad? Y lo podemos ver, el detalle del inicio, números, 0,5, ¿verdad? Estaba configurado de otra manera. Al hacer la calle nos aparece como que fuera una cifra numérica cualquiera, 0,5. Si quisiéramos hacerlo idéntico al que está a la par, hacemos esto, ¿verdad? Para reducir el número, 0,5. Es idéntico, ¿verdad? Entonces, ahí depende, como les digo, la versión de Excel con la que quieran trabajar, ya viene programada por defecto, ¿verdad? En ese aspecto, pues, solamente será la comprobación. Ven ustedes que en la celda dice 0,5, pero en la barra de los datos aparece 6 entre 2. Entonces, ya teniendo eso, ustedes pueden ver que están también las opciones disponibles para que los datos ustedes solamente los vacíen y sobre eso pues el programa ya les dé el resultado. O lo digitan directamente, va como lo tenemos acá. Acá está 0,5, 0.5. Aquí tenemos 0.5, pero es 6 entre 2. Ahí queda como ustedes lo estimen más pertinente y se sientan más cómodos. Y de ahí tenemos que el monto, que es lo que nos daba ya el problema. Tenemos 5.450. 5.450. Bien, tenemos ya los datos entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Basarnos en la fórmula. Capital va a ser igual a monto entre 1 más interés y tiempo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Monto es igual a eso. Esto que ustedes ven acá es la misma fórmula trasladada a Excel. Entonces nos vamos. Esto aquí va a ser igual. Va a ser igual al monto entre, abrimos paréntesis, 1 más tasa por plazo. Cerramos. Vean lo que está aquí. Es idéntico a lo que está aquí en esta fila, ¿verdad? Entonces, al tener eso listo, damos Enter y obtenemos que el valor resultante del capital del compromiso que se estaba generando hace 6 meses es de $5,000. Estos 5,000 se convirtieron en 5,450 en 6 meses a un 18% de interés simple. ¿Lo pueden ver? 5,450, ¿verdad? Entonces, una forma bastante práctica, bastante sencilla de obtener los resultados y que obviamente pues nos va a permitir tener esa disciplina, esa habilidad de poder trasladar esa información a lo que es la plataforma. Vamos a un tercer ejemplo. Si se percatan, ya llevamos dos variables calculadas. Tenemos el cálculo del capital en un primer momento, perdón, monto en un primer momento, y ahorita acabamos de encontrar el capital. Entonces vamos con las siguientes variables. Dice el ejercicio 3. ¿En cuánto tiempo se acumularían $3,000 si se depositan hoy 2.500 en una cooperativa que paga 0.5% mensual simple? Aquí tenemos entonces, este es un poquito más sencillo de interpretar, porque de una vez nos está pidiendo tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Se van a acumular 3,000. Cuando habla de acumular, ¿qué significa? Que es un monto, ¿verdad? Esto es el monto. Si se depositan hoy 2.500, significa que eso es la transacción de ahora, el capital. Es una cooperativa que aplica el 0.5 mensual simple. Entonces, recordarán que 0.5% hay que dividirlo entre 100. Y al hacerlo obtenemos este resultado, 0.05. En este problema se va a calcular el plazo. Repetimos procedimiento del ejemplo 1 para crear celdas con datos conocidos y asignar nombres a las variables. Y luego se aplica la fórmula del tiempo en la celda plazo. Fórmula del tiempo, aquí la tenemos. Monto entre capital menos 1 entre la tasa de interés. Vamos entonces. Aquí tenemos el ejemplo que estábamos viendo del apartado del capital. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es el monto. Y ahora vamos entonces a crear otra hojita donde vamos a ir poniendo los datos de este ejemplo. Del ejemplo 3. Tenemos los datos
Y nos basamos en la estructura que ya conocemos, ¿verdad? Capital, tasa, plazo y monto. ¿Ok? Igual, haciendo el procedimiento para efectos de colocarles nombres, nos vamos a, como ya sabemos, ¿verdad? Capital, tasa, monto y plazo. Bien, entonces ahora vaciamos los datos en base a la información que está en el ejercicio. Y aquí vemos, ¿verdad? Capital, 2.500. La tasa, 0.005 mensual. El plazo, que es lo que andamos buscando, y el monto, 3.000. Bien, teniendo entonces los datos, ahora únicamente sustituimos. ¿En base a qué cosa? A la estructura de la fórmula. Y nos vamos entonces. El plazo va a ser igual a monto entre capital menos 1 menos 1, y eso hay que dividirlo entre la tasa de interés. Y partiendo del hecho de que la parte de arriba o numerador es una sola expresión, lo que se recomienda es colocarlo entre paréntesis. De paréntesis. Porque todos estos tres elementos son un solo valor, el que está en el numerador. Y después lo que hacemos es dividirlo entre la tasa. ¿Ya? Monto entre capital menos 1 entre la tasa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Exactamente. Entonces, al hacerlo, el resultado es 40. 40. Aquí viene lo interesante, ¿va? Ya viene un poquito más de elaboración en cuanto a la respuesta. Obtenemos el resultado 40, ¿verdad? Que es lo que acabamos de obtener en nuestra hojita de Excel. Y dice, el plazo de la operación es de 40 meses. Punto. Hasta ahí. Pero la clave es que recordarán ustedes lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, de que el efecto de dar respuesta es hacerlo tal y como en el mundo real se hacen las cosas. Entonces, generalmente, cuando son plazos arriba de 12 meses, ya no se dice son 13 meses. No, sino que dice son un año o un mes, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de qué cosa? 40 meses. Por lo tanto, tenemos que hacer la conversión de 40 meses a la forma en la que normalmente damos respuesta. ¿Cómo sería entonces? Sería manejar el detalle de que vamos a trasladar la respuesta al periodo que corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Tenemos 40, que son los meses, y sabemos que en cada año hay 12 meses. Por lo tanto, ¿qué es lo que haríamos? La siguiente conversión. Sería igual 40, que es lo que acabamos de obtener del plazo, entre 12, que son los meses de un año. 3.3333 constante, ¿verdad? Ok. Entonces estamos hablando de que son 3 años. Ahora, en términos de respuesta en el mundo real, no se dice 0.33333 meses. No, no se dice eso. Se dice el término que corresponde. Entonces, ¿cómo obtenemos la variable o fracción relativa a los meses, a los años? Perdón, porque aquí tenemos años, dividiéndolo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, plazo entre 2. Tenemos entonces 3 años. ¿Qué es lo que sigue aquí entonces? Después de años, meses. ¿Cómo lo obtenemos? Sencillo. Esto va a ser igual a 3.33, que es toda la cifra, perdón, que hemos obtenido, menos los 3 años que ya sabemos que tiene enteros. 3 años. 0.33. Ya, ¿esos son qué cosa? Meses. Pero como en términos reales la respuesta no puede ir ahí, lo que hacemos es lo siguiente. Igual a esto,
multiplicado por 12, que son los meses, ¿verdad? 4 meses. ¿Qué significa entonces? La respuesta a este problema es que se requiere ¿cuánto? 3 años. 3 años y 4 meses. Esta sería la respuesta. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que este tipo de situaciones nos da una pauta, nos da una idea de que cuando estemos haciendo este tipo de cálculos, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de definir ya las respuestas, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, pues que aquí pide un plazo y aquí lo tengo, está bien, no hay problema, está correcto. Que de hecho es lo mismo que está aquí, ¿ves? 40, ¿verdad? Pero cuando en términos de respuesta usted va a dar algo ya en el mundo real, no va a decir 40 meses. Va a decir 3 años, 4 meses, punto. Ahí sí, ¿ves? Es lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que la forma en la que estamos dando la respuesta es lo que varía un poquito acá. Pueden revisar ustedes que en el primer caso, en el apartado del monto, estaba el muy valor numérico, no hay problema. El interés, muy valor numérico, no hay problema. En el segundo, nos pedía el capital, igual, el muy valor numérico, sin problema. Aquí ya se volvió un poquito más interesante el asunto, porque había que hacer unas pequeñas conversiones por ahí, para llegar a este apartado, ¿verdad? Llevamos Le, 3 datos, ¿verdad? le digo una consulta. Vaya, y Dígame. si estuviéramos en un examen y vaya, como usted lo dijo, como usted nos pide hasta cuánto tiempo hace los $3,000, si nosotros no pusiéramos lo demás, Exacto. está malo. Pues depende, porque si en el ejercicio les dijera, mencione su respuesta en años, en forma comercial o en forma calendario, ahí sí tendría que poner 3 años, 4 meses. Pero si solamente la pregunta va tal y como aparece en este ejemplo, con llegar a 40 meses es suficiente. Ahora, suponiendo que no se les pida convertirlo, la respuesta no va a ser solamente llegar hasta aquí, sino que tendría que ser esta. Se requieren 40 meses. Así sería la respuesta. ¿Ya? Este es el insumo para que ustedes den la respuesta a la pregunta. La respuesta es esta. Una frase, ¿verdad? Que va acompañada del insumo. No sé si aclaro la inquietud. Sí, sí. Magnífico, perfecto, excelente, muy bien. Ya vamos 3. Vamos al cuarto ejemplo que presenta el material. Antes de hacer algunas valoraciones por ahí, ¿verdad? Ejemplo 4. Una persona compra un vehículo en subasta en la aduana San Bartolo por la cantidad de 3.200. Invierte otros 1.600 en reparación, gastos aduanales y trámites generales. Les dice, tarda 11 meses en venderlo por la cantidad de 8.000. ¿Qué tasa de interés anual simple rindió la inversión? Es el ejercicio. Entonces, interpretemos. Una persona compra un vehículo. Cuando una persona compra un vehículo es porque es un pago de contado, ¿verdad? Lo pago en efectivo, ¿verdad? Es un pago actual en el momento. Ok. Y después dice, invierte otros 1.600 en reparación, gastos aduanales y trámites generales. ¿Qué quiere decir? Que además de los 3.200 que esta persona pagó, requiere erogar en ese momento también una cantidad adicional para volver funcional el vehículo. Porque desde el momento en que hablamos que si un vehículo se compra en subasta en San Bartolo es porque viene chocado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que hay que invertir algunas cifras por ahí para una de dos. Volverlo funcional, si es que viene con algún detalle dañado en la mecánica, dirección, suspensión, etcétera, ¿verdad? Volverlo funcional o ponerlo bonito, entre comillas, ¿verdad? Si es que viene mecánicamente bien, pero trae, por ejemplo, golpes, rayones, abolladuras, problemas en tapicería, etcétera, ¿verdad? Lo primero que mencioné era clave por la parte mecánica de funcionamiento. Lo segundo tiene que ver con lo estético, porque recordemos también que lo bonito vende, ¿verdad? En términos de vehículo. Entonces, sabiendo que para que ese vehículo esté apto para rodar en carretera, ¿qué hay que hacer? Pagar lo que vale el vehículo e invertirle en reparación, impuestos, primera matrícula, etcétera. Por lo tanto, ambas cosas son necesarias invertirlas hoy.
en este momento para que el vehículo pueda ser susceptible de venderlo. Por lo tanto, el capital está conformado por lo que me cuesta el vehículo y lo que gasto en repararlo, 4.800. ¿Ya? Teniendo eso entonces, después que me dice que tarda 11 meses en venderlo, ese es mi plazo, 11 meses, ¿verdad? El plazo. ¿Por la cantidad de cuánto? 8.000. Esto es lo que me dieron cuando vendí el vehículo, ¿verdad? Y con eso finalizo ese esquema de inversión que yo me planteé, de comprar un carro, repararlo y venderlo. Entonces, a los 11 meses de haber hecho eso, recibo 8.000. Bueno, fue bastante bien, ¿verdad? Considerando cuánto invirtió y en cuánto lo vendió. Entonces, ahí nos dice el problema. ¿Qué tasa de interés anual simple rindió su inversión? O sea, ¿cuánto ganó en términos de rendimiento? No en términos de dólares, porque aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Capital menos monto es lo que ganó de interés. La pregunta que nos hacen es la tasa de interés. O sea, hay que recordar eso, damas y caballeros. No es lo mismo que un problema les pida cuál es el interés asociado a una transacción que cuál es la tasa de interés que se aplicó a esa transacción. Entonces, teniendo eso claro, tasa de interés, ¿qué es? Porcentaje, ¿verdad? Entonces, vámonos. Para este problema, ¿qué es lo que calculamos? Tasa de interés, perdón. Entonces, volvemos con el mismo esquema de procedimientos para nombrar la celda y después aplicar la fórmula. Tenemos 3 ejemplos ahorita. Vamos a preparar otro archivo nuevo para crear el cuarto ejemplo. ¿Okay? Y siempre con la misma estructura, ¿verdad? La bondad de esto, damas y caballeros, pueden ver ustedes que la fórmula se basa en el uso de las mismas variables. No hay mayor complicación. La única diferencia que deben tener ustedes es identificar con claridad qué es lo que están pidiendo. Entonces, vamos a nombrar las celdas. Capital, tasa, plazo y monto. Las tenemos. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En base a los datos y la estructura de la fórmula, simplemente sustituir. Entonces, tenemos que para el primer caso, mi capital son 4.800. La tasa, que es lo que andamos buscando. El plazo, 11 meses. Y el monto que eran 8.000. ¿Ah? Esos son los datos que están acá. Ahora, trasladando eso a la fórmula, ¿qué es lo que debemos hacer? Convertir esto a una serie de operaciones en Excel para obtener el valor de la tasa. Entonces, vamos acá. Esto aquí va a ser igual. Abrimos paréntesis, monto entre capital menos plazo, cerramos, entre perdón, acá menos 1 acá. Menos 1. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Entre plazo. ¿Verdad? Monto entre capital menos 1 entre plazo. Esto debe ser igual a lo que está aquí. Monto entre capital menos 1 entre el plazo. Vamos a darle enter. Y obtenemos 0,066666. Si hacemos eso en relación a la respuesta, vemos que es correcto. 0.0606060 es constante. ¿Ok? Ahora, esta es la tasa en forma algebraica. Y lo que nos pide el resultado es una respuesta. Y la respuesta en función de qué tiene que ir, hemos dicho, porcentaje. Por lo tanto, si estamos manejando el detalle de obtener este valor, ¿qué podemos hacer acá? Por ejemplo, lo que hemos dicho cuando hablábamos allá, cuando éramos jóvenes, de las reglas de redondeo. Aquí tenemos ya un detalle puntual. Este resultado generalmente sí daría en calculadora financiera también. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir reduciendo
reduciendo, reduciendo, hasta llegar hasta este punto. Pueden ver ustedes que aquí tenemos para tres cifras significativas 0,061, pero también la podemos dejar así, 0,06. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número que está a la par del 6 es 1. Entonces, como la regla de redondeo, mayor o igual que 5 al entero siguiente, ¿va? En este caso, pues, es 1. Por lo tanto, hasta aquí ya se considera válida una respuesta con dos cifras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar eso por 100. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Trasladándola. Esto por 100. 6.0666 hasta ahí. Igual, volvemos a jugar con el apartado de las aproximaciones y obtenemos 0.06%. ¿Verdad? Esta sería la respuesta para efectos de, perdón, este sería el insumo para efectos de la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Porque la pregunta es la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés de 6.06%. Esta sería la respuesta, ¿verdad? A pesar de haberla encontrado aquí. 6.06 como respuesta. ¿Qué es lo que también hay que tomar en cuenta? Porque eso a veces suele darse cuando se están haciendo este tipo de interacciones. Pueden ver ustedes que cuando se calcula la tasa, se tiene una expresión, ¿verdad? Monto entre capital menos 1 entre el plazo. Pero si ustedes ven, en la fórmula como tal, cuando la trabajamos así, a pie, como dicen, ¿verdad? La fórmula no lleva paréntesis aquí arriba. Va sin paréntesis. Y si hiciéramos, si intentáramos, aquí lo vamos a hacer ese cálculo tal y así estrictamente como está aquí en la fórmula, ¿verdad? Que sería monto entre capital menos 1 y eso entre el plazo. Vean lo que da. No tiene nada que ver con el resultado que estamos teniendo aquí. ¿Por qué? Porque la clave está en esto. Pueden ver ustedes en la barra de tareas que todo esto está reflejado de una manera tal que no separa, como en este caso, a través de paréntesis, que las primeras tres cantidades o cifras son un solo valor, que es el numerador de esta fracción que estamos trabajando. Aquí no. Vean ustedes cómo el hecho de haber obviado los paréntesis cambia el resultado totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, cuando se esté trabajando de esa manera, para no caer en ese error, ¿verdad? Este es cuando trabajamos con la fórmula de esta manera, para calcular tasa. Si nos vamos al ejemplo del plazo, estaríamos hablando exactamente lo mismo. Pueden ver ustedes acá, hay paréntesis que me separan las primeras cantidades de el resto que voy a dividir. Si hago lo mismo, acá, monto entre capital menos 1 entre la tasa. Vean lo que da. Pueden ver ustedes de que el simple hecho de obviar esos elementos que son específicos de la aplicación de Excel, o sea, son únicos en términos de la aplicación, podría arrojarnos una respuesta bastante disparada, ¿verdad? De lo que es el valor original, por el hecho de que estamos considerando el colocar la fórmula de manera incorrecta. Vean ustedes acá, la barra de tareas, no lleva paréntesis, aquí sí. Y los datos son los mismos, exactamente los mismos, en el mismo orden, en la misma nomenclatura de operaciones, etcétera. ¿Qué es lo que cambia? Esto. La fórmula aquí me reconoce que estos tres elementos son un solo dato. Y eso es lo que voy a dividir entre el siguiente. Aquí no. Aquí los ve todos por separado. ¿Verdad? Como que fueran operaciones individuales que se van haciendo una tras otra. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja de esa forma, damas y caballeros. Y aquí pueden ver ustedes los cuatro ejemplos que tenemos, ¿verdad? Que es el monto, capital, plazo y la tasa de interés. Aquí tenemos los cuatro, ¿verdad? Característica fundamental de la rotulación de fórmulas aquí en Excel es que en un archivo de Excel, cuando se hace una rotulación, se genera un pequeñito problema. Aquí se lo voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo 1.
con los datos, ¿verdad? Si aquí a la par yo quisiera poner ejemplo 2, o lo quiero poner abajo, ¿verdad? Y hago otro, por ejemplo, ejemplo 2. Y aquí tengo otros datos, ¿verdad? Cualquiera. Y quisiera hacer lo que hice acá, de ir rotulando, ¿verdad? Las distintas celdas. Si hago eso, fórmula, asignar nombre, aquí me pide ya en blanco el dato, ¿verdad? Si se percatan cuando lo hice acá, ya aparecía capital por defecto. Aquí me aparece. Y si yo le quiero poner capital, ¿qué me dice el libro? El nombre ya existe, los nombres deben ser únicos. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo quisiera seguir trabajando bajo esta forma, vamos a ver si con poner las mayúsculas me lo acepta. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Colocar otro nombre, por ejemplo, capital. Ahí sí. Pero ¿qué sentido tiene rotularlo de esa manera, verdad? Porque, pues sí, estamos hablando de que utilizamos términos técnicos. Por lo tanto, el inconveniente aquí, ¿dónde está? En el hecho de que si hacemos el trabajo en base a la rotulación de la celda, no podemos trabajar más ejercicios en la misma hoja, ¿verdad? Pero si se percatan, trabajamos aquí por separado los cuatro. Y eso es precisamente donde quería yo sembrarle la duda. Bueno, Excel permite una cantidad inmensa de cálculos en la misma hoja. Y si yo quiero, puedo hasta crear hojas a la par, pues. ¿Me entiende? Otras hojas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Como ya está rotulada la celda, ¿verdad? Me genera ese problema que los datos, los nombres deben ser únicos. Podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre, podría ser capital, ya la teníamos listo, ¿verdad? 1, podríamos ponerle, ¿verdad? Y aquí podría ser capital 2, refiriéndose al capital del segundo ejercicio. Se podría, pero no sé, yo siento que como que es un poco tedioso estar haciendo eso, porque quieras o no, si bien es cierto, el material lo exige, porque es importante que ustedes dominen el trasladar las fórmulas normales a este tipo de expresión, ¿verdad? Entonces, está bien, se entiende, va. Pero si ustedes hacen esto, por ejemplo, vámonos a un nuevo libro, otro nuevo libro, y hacemos lo mismo, ¿verdad? Vámonos X, vean. Ejemplo 1. Datos. Nos vamos al primero. Aquí. Capital, tasa, plazo, monto. Y hacemos lo mismo. 5,000, 003. Plazo 24. ¿Ya? Aquí está. ¿Y qué nos pide que hagamos? Calcular monto e interés. Monto e interés, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el monto a qué va a ser igual, según la fórmula que hemos hablado. Viendo aquí. Capital, factor de 1 más tasa de interés por plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto va a ser igual a capital. No dice capital, sino que el valor sino que el código de la celda. E7, ¿verdad? Porque lo que me interesa es el número. Columna E, fila 7. E7 multiplicado por interés, factor de qué cosa? Teníamos igual capital multiplicado por factor de 1 más la tasa de interés por tiempo. 5,360, que es exactamente igual a 5,360. ¿Qué es lo que cambia? Vean la barra de fórmulas. Aquí están los nombres de las celdas. Aquí, ¿qué es lo que se coloca? El código de la celda. Entonces, ¿los datos son los mismos? Sí. ¿Qué es lo que me cambia? La forma en la que está expresada en la barra de fórmulas. Vean ustedes. Los datos son los mismos.
y el resultado es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me resulta? Si busco después la otra respuesta, ¿a qué va a ser igual a esto? A monto, o sea, el valor de la celda, menos el capital, 360. Estos dos datos son exactamente igual que estos dos. ¿Ya? Entonces, si eso es así, y tenemos ese apartado ya listo, en base a los cálculos, y vemos que es igual, yo puedo perfectamente hacer esto, en esta misma hoja. Ejemplo 2. En la 2 nos pide el interés. Vamos a los datos del ejemplo 2. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? Capital. Entonces necesitaríamos tener tasa, plazo, monto. Tasa, plazo, monto. Aquí está. ¿Y qué es igual? ¿A qué es igual el capital? A monto entre, abrimos paréntesis, 1 más tasa por plazo. Entonces, aquí es igual el capital. Igual a monto entre factor de 1 más tasa por plazo. 5,000. Este 5,000 es exactamente el mismo que tenemos aquí. Vean ustedes. Y tengo los dos ejercicios, los dos ejemplos a la par. O hubiera podido hacer lo mismo si yo quisiera trabajar de esa manera y ponerlo hacia abajo. Es decir, trabajando cada dato, cada ejemplo, perdón, según los datos, indistintamente en qué hoja o en qué pestaña de hoja esté trabajando. No sé si se entiende ahora el por qué se maneja hasta el final, después de haber hecho la explicación de todos estos libros, ¿verdad? Cómo poderlo trabajar mejor de un solo, sin necesidad de rotular las celdas. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Excelente. Entonces, para efectos de ir despejando un poco aquí, vamos a ir cerrando los archivos con los que ya habíamos trabajado. Obviamente, pues la ventaja es que en el video les queda toda la interacción, ¿verdad? De los procedimientos, las valoraciones y lo demás. Y aquí teníamos el último apartado, ¿verdad? De cómo se podía trabajar sin necesidad de rotular las celdas. Entonces, vamos con una hoja nueva. Hoja nueva. Porque es importante también que además de lo que estamos viendo, ¿verdad? Que es el material de ahora, veamos también un par de detalles de algo que ya estuvimos discutiendo. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes un ejemplo de las sesiones que tuvimos, de los ejemplos que estuvimos viendo en la sesión anterior, cuando nos reunimos de manera presencial. Y esto es lo que estuvimos trabajando en pizarra, ¿verdad? Es lo que estuvimos trabajando allá con ustedes en el salón, pero también hay que ver de qué manera esto se puede trabajar en Excel para que vean que va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de una refrigeradora que se paga con una prima del 30% y un pagaré para 6 meses con un valor de 600? La tasa de interés que la compañía ofrece es el 4% mensual, sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el precio de una refrigeradora? Es decir, ¿cuánto vale, verdad? De contado hoy la refrigeradora. Ya estamos analizando el problema, ¿verdad? Porque la clave es de que en 6 meses se van a pagar $600 para dejar finiquitado el compromiso. Significa que si este valor lo voy a efectuar o lo voy a pagar 6 meses después de esta fecha, entonces me constituye un monto. Entonces aquí tengo ya los datos, ¿verdad? Vámonos acá. Monto. Ejemplo 1.3. 1.3. Tenemos acá monto, interés, tasa, perdón, y plazo. Monto, tasa y plazo. Entonces tenemos acá 600, la tasa 0.04 y el plazo 6 meses.
¿Qué característica estamos manejando acá? De entrada, ¿verdad? En el análisis que hacemos, el pagaré es para 6 meses, ¿verdad? Ese es el horizonte temporal que tiene, meses. Y la tasa de interés, ¿cómo se mide o se aplica? Mensual. Entonces, como plazo y tasa son similares, no hay que hacer conversiones. ¿Explico? Entonces ahora únicamente trasladamos los datos como ya sabemos que se hace. Para encontrar qué cosa, capital. ¿A qué va a ser igual el capital? Tenemos monto entre factor de 1 más tasa por plazo. 483.87. 0968. Si nos vamos por la conveniencia de la aproximación, 483.87. Vean ustedes, exactamente el mismo dato que tenemos en el ejercicio. 483.87. ¿Verdad? Entonces vean ustedes que esto es lo que ya hemos estado viendo. Y después nos dice, el importe de la deuda luego de pagar la prima fue 483.87. Esta cantidad es el 70%, porque el 30% lo cancelamos en concepto de prima. ¿Cuánto fue eso? No sabemos, porque si se percatan en el problema, habla de un 30%, pero no dice cuánto es eso, ¿verdad? Entonces, ¿la clave cuál es? Que la respuesta que obtuvimos nos sirve de insumo para otra respuesta que tenemos que buscar, y es que hay que definir X, el precio de contado en la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, 0.70, que es lo que nos toca pagar, porque ya pagamos el 30, es igual a 483.87, que es lo que acabamos de encontrar. Lo que les dije, la respuesta, entre comillas, que hemos hallado en términos de capital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una división. ¿Cómo lo planteamos acá? Aquí en Excel. Simple. X, que es el valor que andamos buscando, ¿va? Aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual a 483.87 entre 0.70, que es el valor que quedó pendiente, ¿verdad? Esto, trasladándolo ya a una fórmula como tal, esta es la expresión, este es el resultado, que va a ser igual 483.87 entre 0.7, que es el valor que quedó pendiente, 691.24. Si nos vamos por aproximación, 691.24. Vean ustedes, 691.24. ¿Qué cosa? El precio de contado de la refrigeradora. ¿Me explico? Entonces vean ustedes cómo hemos convertido en un par de pasos rapidito toda la información de ese ejemplo a un caso de cálculo en Excel. Sencillito. Y el resultado al final da lo mismo. Podemos ver otro. Es el caso del ejemplo 3. Acá, ejemplo 3. Una empresa compra 6 motocicletas con un precio unitario de 1.399. O sea, cada una. Precio unitario, ¿verdad? 1.399. Paga una prima de 40% y acuerda pagar el resto un semestre después, más $1,000 en concepto de rédito. Pregunta, ¿cuál es la tasa de interés simple que se aplicó a la operación? Bueno, vamos por parte entonces. Si nos dice que para calcular la tasa de interés que debemos conocer capital y monto. Entonces, el precio de las 6 motocicletas, ¿cuánto es? Aquí vámonos a lo que es el ejemplo. Ejemplo 3. Aquí tenemos. Precio de las 6 motocicletas. ¿Cuánto vale cada una? Precio unitario y precio unitario 1.399. Entonces, precio total, ¿a qué va a ser igual? A esto multiplicado por las 6 motocicletas que vamos a comprar.
8.394. 8.394, ¿verdad? Y dice que lo que hace la persona al momento de la transacción es pagar el 40% de todo este valor. Entonces, el valor adeudado es el 60% del total. ¿Qué quiere decir? Que del 100% que se debe, que es esto, el 40% ya se pagó. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta pagar? El 60%. Entonces, veamos cuánto es lo que está pendiente. Lo que está pendiente va a ser igual a el valor de las motocicletas, total, ¿verdad? Las motocicletas, multiplicado por el porcentaje que quedó pendiente de pagar, que es el 60%. 5.036.40. 5.036.40, ¿verdad? Entonces, para calcular el monto, ¿qué debemos hacer? Agregar los intereses, porque recordarán ustedes que en el ejercicio dice de que después de los 6 meses se da el pago que quedó pendiente más $1,000 en concepto de rédito. Entonces hay que agregarle el monto. Sería igual a lo que quedó pendiente más los 1,000 de rédito que me está diciendo la transacción. 6.036.40. Aquí lo pueden ver. 6.036.40. Y el tiempo, como ya sabemos, está considerado en meses, ¿verdad? Porque la transacción se pactó a 6 meses y el interés aplicado está de manera mensual. Entonces, ahora sí, ya tenemos cómo calcular los datos, ¿verdad? Tenemos entonces ya todo esto, si se percatan, era el apartado de la información antes de plantear el ejercicio como tal, porque el planteamiento va aquí, con la fórmula en base a la variable. Todo esto es previo, ¿verdad? Dijimos que el precio unitario de cada una era esto. Esto es el total del precio unitario por las 6 motocicletas. Esto es lo que quedó pendiente, que era el 60%. Y a eso le sumábamos los 1,000 de rédito. Y obteníamos eso. Ahora sí, vamos a calcular el ejercicio en base a las variables. ¿Cuánto tenemos de capital? Lo que quedó pendiente. 5.036.4. Esto que está aquí. ¿Cuánto es el monto? Pues igual a lo que hemos obtenido acá. ¿De cuánto es la tasa? Lo que estamos buscando, ¿verdad? Y el plazo, ya lo tenemos definido acá, 6. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la tasa? Mediante la formulita, ¿verdad? Recordando que abrimos paréntesis para indicarle a Excel que todo lo que vamos a poner es un solo valor, que después vamos a dividir, va a ser igual a monto entre capital menos 1, que es lo que ya lo da la fórmula, ¿verdad? Cerramos. Y después eso lo dividimos entre el plazo. Lo que está en esta formulita, damas y caballeros, es exactamente lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, al hacer la operación, tenemos 0.033992. Aquí lo dejan a 4 cifras relevantes. Entonces, hagamos lo mismo, ¿verdad? 0.0331. 0.0331. ¿Ya? Esta tasa es mensual, que es lo que estamos viendo. Si el ejercicio no pide otra cosa, hasta aquí lo único que tiene que hacer usted es multiplicarlo por 100 y encontrar que el valor es 0.31% mensual. Hasta ahí. Pero ven acá ustedes que lo está pidiendo anual. Si eso es así, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Tasa anual, que va a ser igual al valor encontrado, a este, multiplicado por 12 por 100. ¿Ya? Para convertirlo de algebraico a decimal. 39.71. Como después viene un 0, se considera ya como irrelevante y solo se deja 39.71. Aquí es 72 por aproximaciones, ¿verdad? 39.71, 72. En caso de variantes de este tipo, de un punto porcentual, no hay ningún inconveniente que la respuesta difiera.
Distinto fuera que en vez de 39.71, era 39.89, por ejemplo. Ahí sí. Aquí tenemos una diferencia de más de 0.10. Aquí sí hubiera problema, ¿verdad? Pero cuando la diferencia es de más o menos un punto, se entiende que es por efectos de aproximaciones. Así que no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora estaría más o menos el detalle, jóvenes, de lo que tiene que ver con el uso de Excel para ya los problemitas que hemos visto. Vean ustedes que los primeros que vimos, solamente las 4 variables y a trabajar con ellas, ¿verdad? Fácil. Ahora ampliamos un poquito más el análisis y vimos ya cómo sacar datos, generar la información y después sustituir las variables. Aquí pueden ver ustedes que hicimos una pequeña transacción en base a una división, que eso no se hizo antes, en los ejemplos anteriores. Y aquí tuvimos que sacar algunos valores anteriores, ¿verdad? Para identificar monto y capital. ¿Me explico? Entonces, por ahí más o menos está el detalle de lo que estamos viendo para efectos de lo que es la jornada de ahora. Preguntas